El conocimiento es un universo infinito de posibilidades. Y hoy más que nunca, las ciencias, las humanidades y las artes han hecho posible que esté al alcance de todos, despertando ese espíritu que nos impulsa a seguir siendo curiosos, creativos, para investigar, liderar y trabajar en equipo, repensando el futuro y alcanzando territorios que jamás imaginamos. Es el mismo espíritu que un día llevó a esos pioneros a derribar los límites humanos para encontrar respuestas en la cima de una montaña, en las profundidades del océano, en la inmensidad del espacio, o buscando una probabilidad en 1.000.000. Es por esto que estamos en búsqueda constante de la excelencia, comprometidos con la formación de profesionales líderes y emprendedores que trabajan cada día por mejorar la calidad de vida de las personas. Porque no hay desafíos imposibles para espíritus sin límites, para espíritus emprendedores. Universidad Mayor. Ya, hemos vuelto. Tíos, entonces, como decíamos, después de este recreo, de esta pausa que nos dimos, si es que están recién integrándose a las clases nuevamente, sean todos ustedes súper bienvenidos a estas clases de lenguaje y comunicación acá en Puntaje Nacional. Tal como habíamos adelantado, esta clase va a estar ya dedicada, hemos terminado de ver lo que son los textos literarios, revisamos el género lírico, el género narrativo y el género dramático, y desde hoy, desde ahora en adelante, hasta que ya estemos ya pronto a ese momento terrible, ese momento culmine que vamos a llegar de dar la PSU, vamos a estar viendo lo que son textos de características no literarias. Vamos a volver a reiterar algo que me parece que es importante hacerlo, ¿cierto? Porque todavía estaban por ahí preguntando. Eso quiere decir que hay mucha gente nueva que tal vez no ha escuchado esta indicación, pero lo vamos a decir nuevamente. La PSU de lenguaje no mide contenidos. Quedémonos en eso. No los mide. No. Antes teníamos 15 preguntas de contenidos entre lo que era primero y cuarto medio, es decir, 15 preguntas para 4 años. La verdad es que era un poco harto. Era mucha información que tenía uno que retener, ¿cierto? Para que nos hicieran 15 preguntas y que muchas de esas preguntas incluso estuvieran relacionadas con la misma materia o los mismos contenidos. Por lo tanto, esas mismas 15 preguntas se eliminaron y se sumaron a más preguntas de comprensión de lectura. ¿Por qué estamos viendo entonces tipos de textos? Si hemos dicho recientemente que información o contenido no entra en la PSU. Precisamente porque hemos visto ya varias veces, ¿cierto? En las 3 clases anteriores, sobre todo que tuvimos en relación a lo que son textos literarios, que la comprensión de que estos textos muchas veces es importante saber elementos estructurales, elementos en relación a contenidos de los textos. ¿Por qué? Porque estos elementos, estos contenidos a nosotros nos ayudan a lo que es la comprensión del texto mismo. Nos pueden preguntar la relación entre personajes, entre elementos, entre cosas, aquí que ya, claro, podemos contestarlo. Pero si nosotros además manejamos cierta, y entre comillas, teoría, ¿cierto?, en relación a lo que son los textos, sin duda el elemento se nos hace más sencillo. Entonces, partimos con la clase del día de hoy, como decíamos, ya viendo lo que son los textos no literarios, el discurso expositivo. Bien. Esta diapositiva ya la estamos viendo hace rato, pero esta vez tiene una salvedad. Decíamos, texto, todo es texto, básicamente. Texto, ¿cierto? Conjunto de enunciados que nos entregan el mensaje coherente y cohesionado, la PSU de lenguaje, entran literarios, no literarios y de medios de comunicación masiva. Pero la clase del día de hoy tiene otro nombre. Dice discurso expositivo. Y, de hecho, si ustedes piensan en sus clases, cuando a lo mejor estaban en el colegio, ahora mismo que están en el colegio, yo no lo sé, ¿cierto? Eso lo saben ustedes solamente. Para los que salieron y los que aún están ahí, muchas veces cuando estos elementos se ven en el colegio, ¿cierto? Y la profesora o el profesor nos dice, bueno, el texto expositivo, el discurso expositivo, y lo manejan de manera indistinta, es precisamente porque el profesor
no está incurriendo en un error. Lo está diciendo adecuadamente. Tanto texto expositivo como discurso expositivo está bien dicho, ¿ya? Ahora, generalmente se utiliza más adecuadamente la palabra discurso argumentativo, o sea, perdón, discurso expositivo, discurso argumentativo, discurso narrativo, discurso tralalala. ¿Por qué? Porque el discurso, en este caso el discurso expositivo, no solamente es el texto escrito, sino que es el texto en contexto. En otras palabras, es el acto de enunciación del texto, es la manera de decir este texto que se nos está presentando. Por lo tanto, el discurso es una práctica social. Ahora bien, cuando nosotros decíamos el texto tiene que ser coherente, cohesionado según el contexto, también estamos dando características de discurso. Por lo tanto, si el profesor a ustedes les enseñó como texto expositivo o discurso expositivo, en este caso nos estamos refiriendo a exactamente el mismo elemento. Ambas palabras generalmente se utilizan de manera indistinta. Ahora, si nos queremos poner exquisitos, ¿cierto? Y como hemos dicho varias veces que los sinónimos totales en el español no existen y que cada uno tiene sus distintos matices, cuando hablemos de texto, vamos a hablar de texto más bien escrito, y cuando hablemos de discurso vamos a hablar de aquel texto que tiene la capacidad, así como veíamos hace un rato la virtualidad teatral, que era la capacidad que tenía la obra dramática de ser representada. En este caso, el texto es la capacidad que tiene el texto de ser leído en voz alta, es decir, presentado en un contexto como acto de enunciación y como práctica social. Entonces, vamos a ver. Dijimos que la clase de hoy está enfocada a lo que es el discurso expositivo. El discurso expositivo, el objetivo que tiene, la finalidad que tiene es presentar, informar y explicar a nosotros como receptores conceptos o temas de interés, entregando datos o ideas que aclaran o explican diversas materias con el propósito de ampliar el conocimiento del receptor. Recordemos nuevamente cuando estábamos en el colegio, o los que todavía tienen la dicha y virtud de estar aún en el colegio, dichosos los jóvenes, cuando están en el colegio y les dicen, ya, vamos a hacer una exposición de tal elemento, de los dinosaurios, de el libro, tal libro, o qué sé yo, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenía que hacer uno? Recopilar información acerca del tema que el profesor nos dijo, buscar los elementos, interesarnos, instruirnos con respecto al tema, y desde ese punto de vista dar a conocer la investigación que habíamos realizado. Por eso, la exposición o la disertación, ¿cierto?, llevan ese nombre, precisamente porque son un tipo de discurso expositivo. Cuando nosotros exponemos o cuando realizamos un discurso expositivo, tenemos que tener en cuenta 3 elementos que no podemos perder de vista porque son elementos centrales para estructurar una correcta disertación, una correcta exposición. Uno es la naturaleza de la información, es decir, qué tipo de información estamos entregando. ¿Es información tal vez sensible? Es decir, es aquella información que a la sociedad le cuesta hablar. ¿Es información tal vez que no es relativa a todos? Es decir, es más bien sesgada. Por ejemplo, hablar acerca de moléculas, de átomos, de cosas científicas, tal vez no le interesa a todo el mundo, le interesa a cierta comunidad. Por lo tanto, es ese discurso expositivo relativos para todos o es para un grupo en específico. Y finalmente, la objetividad, ¿cierto? No, finalmente. Bueno, la objetividad decíamos en relación a lo que es la comparación entre objetivo y subjetivo. El texto expositivo va a ser más bien objetivo, es decir, va a presentar elementos del mundo real, nos va a informar lo más fidedignamente posible. Y como decíamos, el tipo de receptor. Generalmente en lo que es el tipo de receptor se genera una asimetría entre la persona que está dictando este discurso expositivo y la persona que está oyendo. ¿Por qué? Porque la persona que está dictando generalmente sabe más. La persona que está hablando, escribiendo este discurso expositivo sabe más en torno a lo que está exponiendo, y precisamente la persona que lee ese tipo de discurso va a recurrir a él para instruirse, para informarse y para que se le explique. Ya. En ese caso, además, el discurso expositivo utiliza mayoritariamente oraciones explicativas. El nombre lo dice. Son oraciones que explican algo que ya se dijo con anterioridad, es decir, que explica la oración principal. Esa es una de las cosas lindas que tiene el lenguaje. Es sumamente fidedigno. Si hablamos de texto expositivo, o sea, discurso expositivo, expone. Si utilizamos oraciones explicativas, explican.
Nada de ciencia aquí, nada de palabras difíciles de aprender. Entonces, las oraciones explicativas son aquellas que dicen de otra manera o de manera más fácil lo que ya se mencionó con anterioridad. Ejemplo, la dopamina, también conocida como la hormona del amor, es un neurotransmisor que se encarga de enviar las señales del sistema nervioso central, es decir, del cerebro. En ese caso, la oración que está marcada ahí, destacada, subrayada, qué sé yo, con verde, es una oración explicativa. No se explican de alguna manera lo que es la dopamina y nos los explican de manera que ya vayamos entendiendo más fácilmente lo que se nos va a explicar después. Nos dicen que la dopamina, también conocida como la hormona del amor, o sea, una hormona que a mí me genera tranquilidad, nos genera, ¿cierto?, pacificidad, nos genera, qué sé yo, ¿cierto? Y es una hormona o un neurotransmisor que se encarga de enviar las señales del sistema nervioso central, es decir, de acá, del cerebro. Y ya me están explicando de manera más sencilla lo que es la dopamina. Desde ese punto de vista, entonces, y como decíamos que el texto expositivo es un texto mayoritariamente objetivo, lo que va a predominar es el lenguaje neutral o el lenguaje denotativo. Cuando vimos esto del lenguaje denotativo, connotativo, decíamos que los textos literarios en su mayoría utilizan lenguaje connotativo, es decir, connota, le dan una intención al lenguaje, que las palabras no digan exactamente lo que quiere decir, sino que tal vez diga un montón de cosas más. En el texto expositivo, es decir, en un texto no literario, se utiliza más bien el lenguaje de tipo neutral o el lenguaje denotativo, es decir, las concepciones tal y cual son, el mismo resultado que podríamos encontrar en el diccionario, por ejemplo, es decir, la palabra lo más fidedigna y que no se preste para malos entendidos, porque precisamente el discurso expositivo lo que hace es explicarnos a todos los elementos. Por eso mismo tiene que tratar de llegar a la gran cantidad de público a la que está reservada. Ahora, desde ese punto de vista, y tal como decíamos hace un rato, que decíamos que teníamos que fijarnos qué tipo de receptor nosotros nos estábamos enfocando, el texto expositivo o el discurso expositivo puede ser de dos tipos. Por un lado tenemos el discurso divulgativo y por otro lado tenemos el discurso especializado. Nuevamente, los nombres lo dicen. El discurso divulgativo divulga y el discurso especializado se especializa. Entonces, en el caso del discurso expositivo divulgativo, nos vamos a encontrar con un texto que es más bien sencillo y que desde ese punto de vista, además, le exige conocimientos generales al receptor. ¿Por qué? Porque el receptor tiene que saber lo mejor del tema, pero no necesariamente tiene que saber mucho. Tiene que saber un poquitito o tiene que manejar el tema a grandes rasgos. Por ejemplo, que si el tema es de los dinosaurios, yo sepa lo que son los dinosaurios, que los dinosaurios fueron extintos, qué sé yo, ¿ya? Que generalmente eran reptiles, aves, no sé, pero saber algo, saber un poquitito. Y de ahí tal vez irme interiorizando e irme especializando. Y desde ese punto de vista, textos divulgativos nosotros podemos encontrar en revistas de divulgación, artículos periodísticos, documentos para la televisión, etcétera. Es decir, tratan de llegar a un amplio público. Y en el caso de la modalidad especializada, es decir, el texto expositivo especializado, nos vamos ya a referir a un conocimiento ya más específico de parte del receptor. Es decir, tenemos que pensar en un receptor que ya sabe más o menos de lo que se está hablando, pero no solamente por encimita, no tan vago, sino que más bien ya especializándose, que sepa, por ejemplo, de que existen los, no sé, el tiranosaurio Rex que tenía escamas, y que, no sé, en realidad no sé si el tiranosaurio Rex tenía escamas, pero su piel y sus cosas, qué sé yo, ¿cierto? Ya una cosa más especializada. Entonces, desde ese punto de vista, el texto más especializado nosotros lo vamos a encontrar en revistas académicas, en ensayos, en tesis de grado, por ejemplo, etcétera. Las tesis de grado, por ejemplo, las que se utilizan para uno ya egresar de la educación superior, que es el siguiente paso que tienen que seguir ustedes después de dar la PSU, precisamente se pide un conocimiento más acabado de lo que se habla y por lo mismo, por ejemplo, las tesis las leen los mismos profesores para saber si esa tesis está bien, pues
a través de la tesis uno divulga un conocimiento, uno plantea una hipótesis y ve si la comprueba o no, y además tiene que estar acorde, ¿cierto?, a lo que se plantean en las teorías o en los tratados, qué sé yo. Por lo tanto, las tesis de grado es un gran ejemplo de texto especializado, pues el receptor, es decir, la persona que lea ese texto expositivo, tiene que estar interiorizado con lo que se está hablando, que si se habla de un concepto muy rebuscado, ese receptor más o menos lo maneje. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos discurso expositivo divulgativo y discurso expositivo especializado. Tal como todos los textos que hemos estado viendo, lo hemos dicho varias veces, los textos generalmente mantienen la misma línea. El texto expositivo, el discurso expositivo, va a presentar la estructura de introducción, desarrollo y conclusión. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la introducción? Plantear el tema o el problema delimitándolo, palabra clave, y además contextualiza y presenta antecedentes. ¿Por qué decíamos que delimitándolo es una palabra clave? El texto expositivo, ahí sí, los ejemplos que dimos fueron revistas de divulgación, artículos periodísticos, documentos para la televisión, revistas académicas, ensayos, tesis de grado. Desde ese punto de vista, no podemos presentar un tema demasiado amplio, por ejemplo, simplemente decir los dinosaurios, sino que nos vamos a centrar, ¿qué tipo de dinosaurio? ¿Dónde vivió ese tipo de dinosaurio? Ya una cosa más acotada, más acabada. ¿Por qué? Porque así no tenemos un tremendo discurso expositivo, sino que tenemos un discurso expositivo más bien cortito, preciso, conciso. En el caso del desarrollo, ¿qué es lo que tenemos que fijarnos? Que la información progrese, es decir, que vaya avanzando la información y además presenta y explica nuevos datos de lo mencionado en la introducción. Nos entrega más información, por lo tanto, en el desarrollo, la información se desarrolla. Insisto, aquí no tenemos nombres extraños, el nombre mismo lo va diciendo, pero ojo, jamás se define con la misma palabra. Esto lo estamos haciendo solamente para irnos dando cuenta que el nombre ya nos va indicando qué es lo que se hace. Y en la conclusión, finalmente, se realiza una síntesis de lo expuesto anteriormente, una evaluación de lo que se dijo anteriormente y también puede ser una proyección de lo que se expuso, que es lo que ocurre, por ejemplo, con la clonación. Voy a seguir con el ejemplo del dinosaurio, con la clonación de los dinosaurios, muy Jurassic Park. ¿Se puede hacer? ¿No se puede hacer? ¿Qué implicancias éticas tendría ese tema? ¿Qué sé yo? Un montón de temas que uno puede ir proyectando hacia un futuro, tal vez hacia un futuro discurso expositivo. El discurso expositivo maneja la información de la siguiente manera. Puede manejar la información a través de las fórmulas causa-consecuencia, a través de una comparación, a través de la secuencia temporal, la enumeración descriptiva o el problema-solución. Ahora, me voy a detener un poquito aquí, porque estas secuencias nosotros ya las vimos con anterioridad en lo que era, ¿qué? El plan de redacción. Cuando estuvimos viendo nuestras clases de plan de redacción, cuando estábamos por ahí por julio, más o menos, estábamos viendo plan de redacción, vimos cómo se organizaban estos enunciados, ¿cierto? Decíamos que había que seguir ciertas secuencias lógicas, que de lo general a lo particular, que de la causa a la consecuencia, lo mismo que encontramos aquí en este discurso expositivo. Es decir, para identificar cómo está estructurada la información en un discurso expositivo, podemos fácilmente recuperar los contenidos que ya tenemos supuestamente integrados en nuestra cabecita, que ya revisamos en el preuniversitario, para ponerlo en ejercicio acá en estos modos de organización del discurso expositivo. Cómo se organiza la información, cómo se organizan las ideas a través de la introducción, desarrollo y conclusión del mismo texto. Entonces, en el caso de la causa-consecuencia, tal como lo dice el nombre, vamos a tener una causa y una consecuencia. Es decir, explica la idea o información frente a la que se exponen sus efectos o resultados. Un elemento y qué podemos decir al respecto de él. Una comparación también es un modo de organización. En las comparaciones vamos a explicar la información presentándolo en paralelo a otra información similar. Es decir, aquí vamos a jugar a las analogías. ¿Cómo podemos comparar este elemento con otro elemento para precisamente hacer más fácil su comprensión?
Desde ese punto de vista, la comparación es sumamente útil, pues reformula, ¿cierto?, el texto, pero tal vez con un elemento que para nosotros es más familiar. La secuencia temporal utiliza la cronología para expresar el tema presentado, ¿cierto? Aquí nos vamos siempre desde lo más antiguo a lo más nuevo, tal como habíamos visto en la tabla, ¿cierto?, relativa a plan de redacción. La numeración descriptiva, explicación del elemento presentado a través de características y cualidades. Y finalmente, problema-solución. Vamos a presentar el tema como una dificultad y lo vamos a ir cerrando con posibles respuestas para solucionar precisamente ese tema. Ya. Y dentro de eso, ¿cierto? Dentro de lo que es el discurso expositivo y sus modos de organización, su manera de ser, ¿cierto? Vamos a encontrar ciertas formas básicas dentro de lo que es el discurso expositivo. Las formas básicas del discurso expositivo son 5, no son difíciles de identificar, ¿cierto? Precisamente por el tema que decíamos hace un rato, que los nombres en el español nos dicen muchas cosas. Entonces, en las formas básicas del discurso expositivo vamos a encontrar la definición, la descripción, la caracterización, la narración y el comentario. En lo que es la definición, nosotros la definición la vamos a acercar, la vamos a recordar, porque cuando nosotros buscamos una palabra que desconocemos en el diccionario, precisamente nos vamos a encontrar con definiciones. ¿Cómo lo sabemos? Porque la definición presenta rasgos esenciales de las cosas y de los seres vivos. Es decir, por ejemplo, el gato es un animal felino y doméstico. Nos están dando dos rasgos esenciales de cosas y seres vivos, en este caso de un ser vivo, ¿cierto? Y para hacerlo más claro aún, la definición va a responder a la pregunta ¿qué es? En el caso de la descripción, vamos a decir que indica elementos distintivos que permiten identificar un objeto o un ser vivo específico. Ojo con eso. Aquí, en el caso de la definición, los rasgos eran esenciales, por lo tanto son rasgos genéricos. En el caso de la descripción, nos vamos a encontrar con rasgos que ya vayan determinando de alguna manera el elemento que dijimos anteriormente. Desde ese punto de vista, entonces, vamos a decir que la descripción responde a la pregunta ¿cómo es? Así, entonces, en el mismo ejemplo que teníamos anteriormente, que de definición era el gato es un animal felino y doméstico, en caso de descripción vamos a decir mi gato, ya lo estoy determinando, ¿cierto? Es mío. Mi gato es negro y pequeño, tiene manchas blancas en sus patas. Lo estoy identificando, lo estoy diferenciando de cualquier otro animal, gato, felino, doméstico. Ya no es solamente un genérico, es el mío propio. Y en el caso de la caracterización, nos entregamos información sobre rasgos de personas o figuras personificadas. Entonces, la diferencia entre una descripción y una caracterización es que la descripción se utiliza, ¿cierto?, para objeto o un ser vivo específico. La caracterización se va a utilizar para seres humanos u objetos o figuras animadas, es decir, personificadas, es decir, elementos a los que nosotros les entreguemos rasgos de personas o de características de personas. Desde ese punto de vista, dijimos que el texto expositivo es más bien objetivo. Prima la objetividad, prima el lenguaje denotativo, es lo que más aparece, ¿cierto? Pero si uno dice es lo que más aparece, es lo que prima, significa que igual hay algunas excepciones. La caracterización, la narración y el comentario, que son las tres formas básicas del discurso expositivo que nos están faltando, precisamente incorporan un poquito esta cuota, este dejo, este olorcillo, a lo que podríamos decir es un ambiente un poquito más subjetivo. ¿Cómo lo sabemos? Porque la definición responde a la pregunta ¿cómo lo veo? O ¿cómo me parece a mí que es? Es decir, estoy dando ya una opinión, mi impresión con respecto a el elemento que se está describiendo o se está definiendo. Desde ese punto de vista, entonces, vamos al ejemplo y dice, mi gato, nuevamente ya lo determiné, mi gato es cariñoso porque sale a mi encuentro cuando llego a casa. Me gusta porque es muy juguetón. Entonces estoy determinándolo primero y le estoy dando características de seres humanos. Es cariñoso y es juguetón. Elementos claramente que son de seres humanos.
Después nos vamos a lo que es las últimas dos formas del texto texto expositivo, que vendría siendo la narración y el comentario. En el caso de la narración, va a relatar hechos o situaciones que suceden en una secuencia, por lo tanto responde a la pregunta cómo sucede o qué sucedió o cómo sucedió. Y también puede ser a qué pasó. Primero, mi gato salió a mi encuentro, después lo alimenté y finalmente jugamos con su pelota. Todo en secuencia. Ocurrió en una narración, introducción, desarrollo, conclusión. Vamos contando qué es lo que ocurre. Lo mismo cuando ustedes le cuentan una anécdota a un amigo o una amiga, exactamente lo mismo. Estamos narrando algo de manera más bien objetiva, pero también tiene un dejo a lo que es más subjetivo. Y finalmente el comentario, ¿cierto? Que es, por ejemplo, un texto que fácilmente podríamos encontrar en un periódico. Contiene explicaciones, opiniones, comentarios o referencias explícitas a los puntos de vista del emisor. Desde ese punto de vista, como hace alusiones al punto de vista del emisor, vamos a decir que ya es el comentario es el punto más alto de subjetividad dentro de lo que son las formas básicas del discurso expositivo, pues responde la pregunta ¿qué opina? ¿Qué opina usted con respecto a algo? En ese caso tenemos el ejemplo, me parece que mi gato es un animal muy activo, ya que lo veo jugando todo el día y no ha echado al sol como todos los demás. En ese caso, ¿cierto? Ya estoy dando explicaciones, opiniones, etcétera, etcétera, etcétera. Ya. Y para comprender aún mejor, un texto expositivo, vamos a hacer lo mismo que hicimos con el texto dramático, ¿cierto? Que dimos ciertas pistas, ciertos datos para comprender el texto. Aquí vamos a tener solamente 4 elementos a tomar en consideración para entender un texto expositivo. Primero, ¿qué se desea explicar o dar a conocer? ¿Cuál va a ser el objeto, la situación, el acontecimiento que estamos tratando de dar a conocer? ¿Tiene la estructura de introducción, desarrollo y conclusión? Claramente, en la BSU, como soy textos más bien cortos y largos, pero son más bien largos, tal vez nos vamos a encontrar con contexto presente estas características de introducción, desarrollo y conclusión, pero también puede ser que solamente nos encontremos frente al desarrollo y la conclusión o solamente frente al desarrollo, así que ojo con eso. Después, 3. ¿Mediante qué modelo organiza la información que entrega? ¿Será, como decíamos anteriormente, será un texto más bien especializado o será un texto divulgativo? ¿Qué tipo de texto es? ¿Qué tipo de lenguaje utiliza? El lenguaje a nosotros nos da muchas pistas. Y finalmente, utiliza formas básicas del discurso expositivo. ¿Cuáles? Es decir, es una definición, descripción, caracterización, comentario, narración. Puede ser solamente una, puede que aparezcan también todas, puede que predomine una sola, etcétera, etcétera. Entonces, de texto expositivo nos encontramos con este que está aquí, que es un ejemplo que vamos a ir dándonos cuenta cómo se presentan los textos expositivos. Ya, este texto dice así. Por término medio, los gnomos miden unos 90 centímetros y miden entre 20 y 25 kilogramos. Eso claramente es un pesan, porque dicen miden ahí. Las hembras son igual de corpulentas que los varones. Todos ellos tienen la tez oscura, el cabello liso y largo, ojos azul porcelana o violáceos y unas dentaduras sorprendentemente regulares, sin caries ni cavidades. Los hombres lucen unas esponjosas barbas y mostachos, mientras que las mujeres son lampiñas. En ambos sexos, las arrugas faciales hacen acto de presencia a los 50 años. Son bajitos y rechonchos, pero también ágiles de movimientos y poseen unas manos finas, hábiles y firmes. Recalquemos por último sus orejas redondeadas y ancha nariz. En registro y timbre vocal apenas difieren de los humanos, pero su voz suena un poco más gangosa. Hablan mucho y de forma atropellada, juntando palabras en frases infinitas silvanadas por conjunciones o locuciones tales como y, así pues, en cualquier caso, pero, o, por consiguiente, entonces y otras. Son capaces de hablar y escuchar al mismo tiempo. Si coinciden dos gnomos en la calle, cada uno soltará su verborrea frente al otro
hasta haber terminado y durante el diálogo contestará las preguntas del interlocutor sin interrumpir su propio hilo. Han aprendido a expresarse con mayor lentitud y claridad siempre que se dirigen a alguien de otra raza, de una manera que algunas personas juzgan a la vez fingidamente condescendiente e irritante. De estar asustado, asombrado o deprimido, un gnomo se comunicará mediante oraciones mucho más cortas. Entonces, este texto, que claramente habla de los gnomos, es un texto de características expositivas. ¿Cómo lo sabemos? Primero, nos estamos encontrando frente a un texto de características divulgativas. ¿Cómo lo sabemos? Porque nos está utilizando palabras, ¿cierto?, que son fácilmente entendidas por todos. Si bien es un texto que presenta el lenguaje más bien denotativo, tiene todos los elementos para ser un texto divulgativo. Además, dentro de lo que es la manera en que se organiza la información, tenemos una enumeración descriptiva. Ojo con este elemento. No es que solamente se presente una manera de organizar la información dentro del texto, pero como es un texto más bien acotado, acabado, chiquitito, podemos decir que estamos frente a una enumeración descriptiva. ¿Cuándo? Cuando dice, todos ellos tienen la tez oscura, el cabello liso y largo, ojos azul porcelana o violáceos y unas dentaduras sorprendentemente regulares, sin caries ni cavidades, bla, 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 bla. Está enumerando muchas descripciones en torno a lo que son los gnomos. Y después, en el siguiente párrafo, nos encontramos con que estamos frente a una caracterización, es decir, se está caracterizando humanamente a un ser mitológico, como los gnomos, ¿cierto? En registro y timbre vocal apenas difieren de los humanos, pero su voz suena un poco más gangosa. Ahí tenemos una caracterización. Y además nos encontramos con una frase explicativa. Dicen que los gnomos hablan muy similar a los humanos, pero más gangosamente. Hablan mucho y de forma atropellada, juntando palabras en frases infinitas silvanadas por conjunciones o locuciones, En ese caso, nos estamos encontrando frente a una frase explicativa. Está explicando porque podemos decir que los gnomos hablan mucho y de forma atropellada. Entonces, desde ese punto de vista, este texto de los gnomos podemos decir que efectivamente es un discurso expositivo. Entonces, nos vamos con los ejercicios, que era lo que estaban esperando por ahí, a ver cómo les va con los ejercicios. Y vamos a revisar este ejercicio que apareció precisamente en el último ensayo DEMRE que liberó el DEMRE para realizarlo tanto en línea como para poder bajarlo en PDF. Entonces, este texto dice así. Voy a tomar agüita antes de leer el texto. Así que si escuchan algo, soy yo tomando agua. Ya. El budismo, como sistema filosófico, tuvo por fundador a Gautama, también llamado Siddhartha o Sakyamuni, el solitario de la familia Sakya, apodado Buda, el iluminado. Su vida está rodeada por la leyenda, pero cabe considerar como histórica su existencia, así como el hecho de que se hiciera apóstol de una doctrina propia y fundador de una orden monástica. Se puede también fijar, con relativa exactitud, la época de su existencia entre los siglos VI y V a.C. El budismo es una filosofía atea. Hablando estrictamente, no reconoce causa primera alguna, o por lo menos no se ocupa de ella. La base del sistema, como en la filosofía brahmánica, es un concepto pesimista de la realidad. El budismo acepta también la metempsicosis, es decir, una continuidad de la existencia del alma en formas distintas, reencarnación, hasta que se hayan agotado las consecuencias de los actos realizados. La diferencia entre budismo y brahmanismo reside principalmente en que el primero hace abandono de toda búsqueda metafísica respecto al origen de las cosas. Se agregó luego la abolición de las castas que el segundo había mantenido y mantiene rigurosamente, mientras Buda dirigió su nueva buena a todos sin distinción.
El budismo insiste en mostrar al dolor como realidad suprema de la vida, en todas las manifestaciones en que la vida puede presentarse. Causa íntima del dolor es el deseo. La única felicidad que nos espera y que podemos procurarnos es el nirvana. Muchos creyeron que es la aniquilación total o, por lo menos, la pérdida de la personalidad. Otros actualmente interpretan el nirvana budista como un estado de existencia feliz, de una beatitud, pero negativa, que consiste únicamente en la ausencia del dolor por exclusión de todo deseo y de toda relación con otros seres. Para llegar a esto, el budismo da normas de vida muy severas que para los más perfectos, o sea, los monjes, alcanzan una especie de ascetismo con múltiples renuncias, abstención de las bebidas que embriagan y, para los monjes, también el celibato. El budismo prescribe una benevolencia universal, llevada hasta la prohibición de matar animales, la limosna, el olvido de las ofensas, la no resistencia al mal, pero no tanto por amor al prójimo, cuanto para huir del dolor y ahogar toda actividad y todo contraste en una suerte de éxtasis humanitario. Este es el budismo filosófico de los libros sagrados y de los doctos. El budismo popular, en cambio, que se difundió como religión en la India y en China y que aún tiene tantos millones de adeptos, es otra cosa y que se reduce sustancialmente a una grosera idolatría en la que hayan lugar también las distintas divinidades locales con sus ritos supersticiosos y el mismo Buda con sus reliquias e imágenes, más aún los varios Budas se convierten en otros tantos dioses y reciben culto de adoración. Este texto es de Historia de la Filosofía, un fragmento de un caballero de apellido Tredici. Ya chicos, entonces, si se fijan, este texto es un texto largo. Lo hemos dicho varias veces. La PSU este año, así como el año anterior y probablemente el año anterior a ese, ha estado tomando textos más bien de características largas, extensas, entre 1 a 3 párrafos. En el PDF, en el archivo que se descarga para ver los ensayos, este ensayo oficial, ¿cierto? El texto ocupaba prácticamente una hoja y un poquito, pero eso era una hoja de tamaño carta. La hoja que se presenta en el facsímil de la PSU es un poquito más pequeña que el tamaño carta, por lo tanto, probablemente este es un texto que nosotros leamos en fácilmente 2 a 3 hojas completas, es decir, 2 a 3 planas del facsímil de la PSU. Por lo tanto, es un texto largo. Lo bueno que tiene es que las preguntas que venían en relación al texto no son tan complejas. Las vamos a revisar de inmediato. En el fragmento se afirma que el budismo ve en el dolor la fuente de la superación espiritual, busca el origen de las cosas, mantiene un sistema de castas, considera el dolor como fuente del deseo, fue fundada por Buda, el iluminado. La mayoría está diciendo que es la letra D. Sandra además se está quejando porque dice que mientras lee todo el texto se le olvida lo que tiene que responder. Es algo que ocurre. Pero recuerda, Sandra, que afortunadamente hay muchas preguntas que son de índole textual, es decir, que fácilmente puedes encontrar en el texto. Entonces, desde ese punto de vista, si es que no te acuerdas, la información va a estar en el texto igual y a medida que vas leyendo nuevamente el texto, te es más fácil responder las otras preguntas. Ahora bien, decíamos, ¿cierto?, que lo ideal para las preguntas textuales es no redirigirse al texto, precisamente porque uno pierde tiempo en hacer ese proceso y en la PSU de lenguaje tenemos que ganar tiempo, no perderlo. Ya, la mayoría contestó que era la letra D, pero el DEMRE dice que es la letra E. Fue fundado por Buda, el iluminado. ¡Chan! Ya, entonces vamos a devolvernos al texto para encontrar precisamente esta afirmación. Nos dice, el budismo como sistema filosófico tuvo por fundador a Gautama, también llamado Siddhartha, o Sakyamuni, apodado Buda, el iluminado. Entonces, ¿quién fundó el budismo? Buda. Ahora, la que ustedes estaban proponiendo como alternativa correcta, que era la letra D, considera el dolor como fuente del deseo, la verdad es que lo dice al revés. Al revés. ¿Dónde está?
Lo estoy buscando. Aquí está. Causa íntima del dolor es el deseo. Considera el dolor como una fuente de deseo. Es al revés. El deseo es considerado dolor. Desde ese punto de vista, entonces, es la letra E. Fue fundada por Buda, el iluminado. Siguiente pregunta. Según el fragmento, el budismo se caracteriza por A. Reconocer distintas imágenes de Buda. B. Adorar a distintos dioses. C. Creer en la aniquilación de la voluntad. D. Prescribir la no resistencia al mal. E. Entregar sus enseñanzas solo a los elegidos. El budismo se caracteriza por, es decir, nos encontramos nuevamente frente a una pregunta más bien de índole más tirado hacia lo que es lo textual. No es específicamente textual, pero está más hacia ese ámbito. Sandra dice, es que la respuesta es confusa por la respuesta mal planteada. En relación a la pregunta anterior, sí, la verdad es que la pregunta estaba media compleja por el tema de cómo estaba planteado. Yo concuerdo contigo, Sandra. También creo que estaba planteada para uno equivocarse, claramente. Y en este caso, como no tenemos el facsímil todo, ¿cierto? No podemos estarlo revisando, qué sé yo, claramente se complica más el asunto. Ya, en relación a la segunda pregunta, según el fragmento, el budismo se caracteriza por, está dividido el asunto, dicen que es la letra C, la D y la A. Vamos a ver cuál es la alternativa correcta, cuáles son las características, por qué elemento se caracteriza el budismo. Y según el DEMRE, la alternativa correcta es alternativa D, prescribir la no resistencia al mal. En el caso del budismo, que era una de las alternativas que ustedes planteaban que podía ser, que era la letra A, reconocer distintas imágenes de Buda, la verdad es que eso dice que, claro, es una especie de budismo, pero es un budismo mal entendido, que es el que se practica tanto en China como en otro país que en este momento no recuerdo cuál era. Adorar a distintos dioses, ocurría exactamente lo mismo en este territorio chino. Creer en la aniquilación de la voluntad, al contrario. Y finalmente, entregar sus enseñanzas solo a los elegidos. Eso lo mencionaba en relación al brahmanismo. Decía que el budismo seguía otra línea, que era un mensaje que era para todos. Por lo tanto, la alternativa correcta es la alternativa D, prescribir la no resistencia al mal. Ya, y nos vamos con la última pregunta en relación a este texto, que es la pregunta de desafío, con los chicos ahí con este fondo bonito de la Universidad Mayor. Me encanta este fondo, siempre lo digo. Ya. ¿Cuál es la función discursiva del primer párrafo del fragmento leído? Chan. Y aquí es cuando uno dice, bueno, sí me sirve definitivamente entonces aprender ciertos elementos relativos a los tipos de texto, en este caso el texto expositivo. Entonces nos están preguntando por la función discursiva del primer párrafo del fragmento leído. Nos vamos a ir nuevamente al primer párrafo para recordar qué es lo que dice. Y este párrafo dice: el budismo, como sistema filosófico, tuvo por fundador a Gautama, también llamado Siddhartha o Sakyamuni, el solitario de la familia Sakya, apoyado Buda, el iluminado. Su vida está rodeada por la leyenda, pero cabe considerar como histórica su existencia, así como el hecho de que se hiciera apóstol de una doctrina propia y fundador de una orden monástica. Se puede también fijar, con relativa exactitud, la época de su existencia entre los siglos 6 y 5 antes de Cristo. Entonces nos están preguntando por la función discursiva del primer párrafo del fragmento leído, es decir, qué función cumple ese párrafo dentro del discurso que se nos está presentando. A. Describir el budismo como sistema filosófico. B. Narrar la vida del fundador del budismo, Gautama. C. Contextualizar históricamente el origen del budismo. D. Definir el budismo como sistema de pensamiento. E. Caracterizar el budismo como una filosofía atea.
Están diciendo que es la letra C. Contextualizar históricamente el origen del budismo. Sandra plantea que es la D. Definir el budismo como sistema de pensamiento. Vamos a ver cuál será la alternativa correcta. Y efectivamente es la letra C. Contextualizar históricamente el origen del budismo. Bien. ¿Por qué no son las siguientes? Describir el budismo como sistema filosófico. No se hace una descripción del budismo, sino que se nos cuenta acerca de Buda y cómo originó su propio sistema de creencias. Narra la vida del fundador del budismo, Gautama. La verdad es que queda la palabra narrar o la frase narrar la vida queda corta. O sea, no, ni siquiera queda corta, queda muy amplia, porque nos dicen, claro, los nombres que recibe Buda, que el tipo finalmente, que la persona está finalmente existió, ¿cierto? Está comprobado, bla, 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 bla. Entonces, narrar la vida es decir mucho. Definir el budismo como sistema de pensamiento, lo hacen los párrafos siguientes, donde se plantea el tema de el pensamiento budista. Y caracterizar el budismo como una filosofía atea es una palabra que aparece dentro de los párrafos, pero no precisamente en el párrafo 1. Y aquí nos están preguntando por el primer párrafo del fragmento leído, es decir, el párrafo 1. Desde ese punto de vista, entonces, lo que se realiza ahí es contextualizar históricamente el origen del budismo. Me parece que esta vez nuevamente tuvimos 850 simbólicos, alguien por ahí los tuvo. Así que chiquillos, súper bien, perfecto. ¿Se entendió bien? Entonces lo que es el discurso expositivo. Y acabamos ya con la pregunta desafío de la Universidad Mayor. Estamos terminando ya esta clase que ustedes mismos estaban diciendo, esto es como mucha clase de lenguaje junta. Así que ya estamos terminando la clase de esta vez y nos vamos a preguntas relativas a la PSO del lenguaje, preguntas relativas a lo que es el texto dramático, el texto dramático que fue la clase anterior, o preguntas relativas a lo que es el discurso expositivo de la clase de esta vez. Estoy leyendo preguntas que salieron durante la clase. Estoy revisando hacia atrás. Profe, ¿por qué no practicamos más comprensión de lectura? Pero si eso estamos haciendo, pues, Paul Toledo, practicando comprensión de lectura, precisamente. Morrocotudo, discurso y discusión, ¿son ideas afines? Sí, pero la discusión es más afín a un tipo de discurso que es el discurso argumentativo. Pero sí, la verdad es que podríamos plantear que el discurso es una especie de discusión. Sobre todo considerando que el discurso, dijimos, era una práctica social, era el texto en contexto, etcétera, etcétera. Así que sí. Oso nos estaba dando su impresión en relación a la relación asimétrica del discurso expositivo y me parece que su intervención es muy adecuada, ¿cierto? Dijimos que el discurso expositivo, una de las características era la relación de asimetría que se generaba entre el emisor y el receptor. Y él plantea que si no fuera una relación asimétrica, no funcionaría igual y podría terminar siendo un debate o una charla. Y exactamente eso sería lo que ocurriría. Perdería sus características de discurso expositivo y pasaría a ser un discurso más bien argumentativo, donde las personas saben de igual manera lo que tienen que hablar o sus posiciones, sus puntos de vista y los defienden a morir. Por lo tanto, claro, se generaría un debate. ¿Hasta cuándo hay clases de contenidos? Tenemos clases de contenidos hasta ya lo último del mes de octubre. Ya las últimas semanas de octubre se acaban las clases de contenido y de ahí en adelante las clases que vayan quedando, que en realidad son como una o dos después de octubre, vendría siendo ya lo que es el repaso de lo que hicimos durante el año, sacar preguntas, sacar respuestas, etcétera, etcétera. ¿Cuándo hay matemáticas? Las clases de matemáticas son los días lunes. Exactamente el horario no me lo sé, pero para corroborar puedes meterte a la página de Facebook de Puntaje Nacional o a la misma página de Puntaje Nacional que es www.puntajenacional.cl para revisar los horarios de las clases. ¿Ya pasó el género narrativo? Sí, la clase de género narrativo fue la clase de hace 2 viernes atrás, si no me equivoco.
¿Qué veremos la próxima clase? La próxima clase veremos discurso argumentativo. ¿Habrá repaso, profe? Sí, sí va a haber repaso. Son las últimas clases ya llegando a lo que es lenguaje. O sea, llegando a lo que es ya la PSU de lenguaje. Sandra, profe, hoy me fue muy mal. ¿Tiene algo que me recomiende hacer aparte de estudiar? Sí, aplicar técnicas, estrategias. Sandra, muchas veces se dice que el lenguaje es la prueba o es los contenidos, ¿cierto? Son los más subjetivos, que las preguntas a veces no están bien formuladas, que igual a veces ocurre, pero muchas veces no entendemos bien la pregunta, ¿cierto? O que los textos son demasiado connotativos, por lo tanto es difíciles de entender y que son muy ambiguos, son muy abstractos y un montón de cosas que le dicen a los contenidos del lenguaje y que a mí me enojan mucho porque no es así. Las clases de lenguaje, específicamente, se pueden aplicar estrategias de comprensión, son estrategias avaladas, ¿cierto?, por las personas que estudian todo este tema del lenguaje, son estrategias avaladas por los grandes profesores en las grandes universidades para ir mejorando nuestras técnicas de comprensión de lectura. Desde ese punto de vista, mi estimadísima Sandra, te recomiendo que revises las primeras clases que hay en relación a comprensión de lectura en este año que hicimos acá en Puntaje Nacional. Ahí revisamos varias estrategias de comprensión de lectura, una de las cuales, ¿cierto?, es la estrategia del antes, durante y después de la lectura. También revisamos ciertos elementos que nosotros pensamos que hacemos bien al leer, pero resulta que en realidad son vicios de lectura, por lo tanto no debiésemos cometerlos. Así que, de verdad, mi estimadísima Sandra, te recomiendo que revisen las clases anteriores. Están todas en el canal de YouTube de Puntaje Nacional y además también están en la misma página de Puntaje Nacional, www.puntajenacional.cl. Profe, ¿cuáles son los tips para poder interpretar los géneros líricos? Maverick. Tips para poder interpretar géneros líricos. Identificar bien los recursos que se utilizan en el lenguaje de género lírico. Por ejemplo, identificar las figuras literarias o también conocidas como figuras retóricas. Identificarlas correctamente, saber hacia qué lado van enfocadas. Muchas veces nos entrampamos en ideas de género lírico que la verdad es que son súper simples porque, por ejemplo, se presenta una repetición de un sonido o la repetición de una palabra y uno dice, bueno, ¿qué quiso decir aquí? Simplemente era un recurso estilístico. Entonces, de verdad te recomiendo que veas figuras literarias o figuras retóricas en relación al género lírico. Si te cuesta muchísimo más comprenderlo, aprécialo desde el punto de vista de la publicidad. Decíamos la clase anterior, ¿cierto?, la última clase de lenguaje que habíamos hecho en relación al género lírico, dijimos que el género lírico se relaciona muchísimo con la publicidad, debido a que la publicidad utiliza muchos elementos de estas estrategias del lenguaje retórico. Por lo tanto, si te cuesta entenderlo desde el punto de vista lírico, revísalo en la publicidad, ándate a hacerlo más simple. Después, acércalo un poquitito más hacia las canciones que te gusten escuchar, no importa. Hacia las canciones, las letras de las canciones, y de ahí te embarcas en lo que son géneros líricos, lo que es directamente ya poesía, etcétera, ya distintos tipos de poesía. Te vas desde lo más sencillo a lo más fácil para ir ejercitando este lenguaje poético. Andrea, hola, recién encontré este canal y me gustó mucho. ¿Qué género de libros me recomienda leer para ayudarme a comprender? Mi estimada Andrea, los libros que yo recomiendo leer, de partida no me gusta recomendar libros. Siempre lo he dicho, siempre las clases cuando me han preguntado qué libros recomiendo, no me gusta recomendar. Ahora, tú me estás preguntando por género. Ya entiendo que me estás preguntando género lírico, género dramático, género narrativo. Sinceramente, yo considero que, pero esta es una apreciación personal, pero es una apreciación personal, pero con fundamentos teóricos. Debido a la estructura que tiene el texto, yo recomiendo leer de género más sencillo los géneros dramáticos, leer mucha obra dramática. Eso te ayuda muchísimo para ir ayudándote a comprender la lectura, para ir ayudándote en el tema del desarrollo de los textos. Así que, de verdad, desde ese punto de vista, yo recomiendo por género,
partir con dramático, seguir con narrativo, terminar con lírico, definitivamente. Porque el lírico es sin duda el más difícil debido a los elementos que emplea. Que recomiende libros que me gustan a mí. Oye, a mí me gusta mucho la distopía. Sinceramente, sí, me gusta mucho la distopía. Me gusta mucho el Fahrenheit. Me gusta mucho... ¿qué otro libro era? El Mundo Feliz. Un Mundo Feliz es uno de mis libros favoritos, definitivamente. Harry Potter, Crónicas de Narnia. Es que me gusta muchísimo el libro. Me gusta también el tema de lo que es el realismo mágico, 100 años de soledad, el amor en tiempos del cólera. No sé, son gustos bien variados y todavía sigo descubriendo cosas que me gusten. Pero ahora, si quieren leer un libro entretenido, yo de verdad recomiendo Un Mundo Feliz. Es un libro muy bueno, que yo cuando lo terminé de leer, me voló la cabeza, casi literalmente, porque quedé hasta con dolor de cabeza leyendo el libro. Pero es muy entretenido. Así que si recomiendo libros, siempre recomiendo, ese es mi caballito de batalla, aquel libro. Ya, entonces, después de haber recomendado libros, después de responder las preguntas en relación a Sandra estaba diciendo que hay otro canal mexicano que sí da certificados. No, nosotros no damos certificados, mi estimada Sandra, pero por eso les digo, los 850 simbólicos, que es el puntaje máximo, la estrellita en la frente, besos y abrazos y saluditos. Esos son los certificados y los premios que se pueden ganar en las clases. Profe, ¿cómo hacer para que no sueño leyendo esos textos larguísimos? Y se ríe encima. Maverick, para leer textos larguísimos, y si por ejemplo te estás enfocando, ya estamos un poco encima de la PSU esta vez, pero lo vamos a recomendar igual. Decíamos en las primeras clases que la idea era que leyéramos todos los días un poquito, independiente de las horas. Algunos me preguntaban cuántas horas leer, cuánto tiempo. No, yo les digo, léanse un texto más o menos largo, todos los días un ratito. Si vas a ejercitar de esa manera, yo te recomiendo que uno de los elementos que sirven para leer textos largos y que no sueños, antes de la lectura o durante la lectura, comerse un chocolate o un dulce o un chicle. La glucosa, ese tipo de azúcar, se digiere muy rápido en tu sistema corporal, ¿cierto? En el cuerpo. Por lo tanto, rápidamente le llega azúcar a tu cerebro. Desde ese punto de vista, entonces, es bueno comerse un dulcecito mientras uno está leyendo. Lo otro, que lo estuve leyendo este fin de semana y me acordé un montón de ustedes, es precisamente ya desde esta época, ¿cierto? Que nos estamos acercando a paseos así gigantes a la PSU, empezar a comer alimentos que tengan omega 3. ¿Por qué? Porque el omega 3 nos ayuda directamente a nuestro cerebrito. Entonces, empezar a consumir alimentos con omega 3, almendras, nueces, salmón, todos aquellos alimentos que ustedes pueden encontrar en internet que dice tengo omega 3, coman omega 3. Si no les gusta el salmón, si no les gustan las almendras, si no les gustan las nueces, la espinaca, busquen suplementos vitamínicos que les pueden ayudar un montón de omega 3 para ayudar a la concentración ahí a nuestro cerebro. Ya. Antes de la lectura, toman una taza muy grande de café colombiano, está recomendado Sandra. Sí. El café colombiano es otra cosa. Sí. Una taza de café colombiano también puede ser. Sí, definitivamente. Sandra me tienta con las ganas de irme a Colombia. Ya, entonces, Andrea, tú que estás preguntando, Andrea Landazuri, para que no se te vaya olvidando lo que vas leyendo, aplica estrategias, pero no en este caso, distintas a las que le expliqué a Sandra, creo que ella fue la que mencionó, de comprensión de lectura.
aplica otro tipo de estrategias, utiliza estrategias gráficas. Identificar conectores, hacer marcas gráficas, hacer resúmenes dentro del mismo texto, hacer mapas conceptuales, hacer mapas mentales, trabajar directamente con el texto. Involúcrate gráficamente con el texto, subraya, raya, dibuja, utiliza colores, distintos tipos de lápices. Te va a ayudar, te juro, que un montón. ¿Por qué? Porque te estás apropiando del texto y estás haciendo otro tipo de marcas distintas al simple hecho de leer. Es una apropiación distinta. Ya, esta es la pregunta. Esta es la pregunta. La última pregunta que respondemos el día de hoy. ¿Puede servir leer las preguntas antes del texto y fijarse en los párrafos por lo que preguntan? Así te ahorras tiempo para volver atrás y volver a leer el texto y lo contestas a la primera. Mi estimada Macarena Andrea, le digo al tiro que esa es una de las estrategias que no recomendamos en lenguaje. ¿Por qué? Se utiliza muchísimo. Sí, se utiliza. ¿Sirve? Sí, también. ¿Sirve realmente? No, no sirve realmente. ¿Por qué? Porque muchas veces hay información que está, decíamos, ¿cierto? Nosotros vemos un montón de habilidades dentro de la pseudolenguaje. Decíamos, la pseudolenguaje no mide contenidos, mide habilidades. Por lo tanto, si tú te fijas en todo el desglose de las habilidades principales que se vienen en la PSU están justo al medio, son las habilidades centrales. Desde ese punto de vista, muchas habilidades están relacionadas con, precisamente, relacionar información, inferir, qué sé yo. Desde ese punto de vista, entonces, si tú tienes que inferir la información que se te presenta, lo ideal es que leas el texto completo, una vez al menos. Responder las preguntas textuales al tiro, quedarte con la información en el cerebro. Y de ahí, recién, si te preguntan por el párrafo 4, devolverte el párrafo 4. Pero ya no es necesario leer el párrafo 4 completo, sino que solamente buscar la información que se te presenta, la información que es necesaria. Así que no lo recomiendo directamente. Mi estimada Macarena, ¿sirve? Sí. ¿Ahorra tiempo? También. ¿Sirve realmente? No lo recomiendo. Ya, nos vamos, ahora sí que sí. Chiquillos, que tengan un muy lindo fin de semana. Cuídense un montón, descansen harto. La zona central de Chile va a recibir grandes chubascos, grandes lluvias, así que protéjanse de la lluvia. Los chiquillos allá en el sur disfruten de la lluvia que siempre tienen, que siempre es tan rica y bien recibida, y los chicos del norte, suertudos, tienen sol. Para todos los demás que están fuera de Chile, gracias por ver las clases de Puntaje Nacional Chile, la clase de lenguaje. Recuerden, todos los días, viernes, hora local, 5 de la tarde, no sé qué horas son en otros países, pero ahí ustedes tendrían que verlo. Y chiquillos, que estén bien, cuídense un montón, pásenlo bien, descansen harto, coman rico. Que estén bien, chao, chao. El conocimiento es un universo infinito de posibilidades, y hoy más que nunca, las ciencias, las humanidades y las artes han hecho posible que esté al alcance de todos, despertando ese espíritu que nos impulsa a seguir siendo curiosos, creativos, para investigar, liderar y trabajar en equipo, repensando el futuro y alcanzando territorios que jamás imaginamos. Es el mismo espíritu que un día llevó a esos pioneros a derribar los límites humanos para encontrar respuestas en la cima de una montaña, en las profundidades del océano, en la inmensidad del espacio, o buscando una probabilidad en 1.000.000. Es por esto que estamos en búsqueda constante de la excelencia, comprometidos con la formación de profesionales líderes y emprendedores que trabajan cada día por mejorar la calidad de vida de las personas. Porque no hay desafíos imposibles para espíritus sin límites, para espíritus emprendedores. Universidad Mayor.